Bueno, Padre, te damos gracias por este día. Se está cortando mucho. ¿Corta mucho? A ver, ¿ya? ¿Ya, maestra? Sí, se oye cortado. A ver. Bueno, Dios, Sí, ya. te damos gracias por este día. Gracias por la vida de cada una de las mujeres de la iglesia, Padre. Te pedimos porque en ellas, Padre mío, tú pongas disposición y que tú hagas la obra en cada una de ellas, Padre mío, eh, de que no somos las personas, sino la relación que ellas tienen que iniciar contigo, Padre mío, que haya esa verdadera disposición. Te pido que tú seas quitando toda religiosidad, mi Dios, para buscarte, Dios, y que seamos nosotros de nuestro interior, queriéndote agradar, queriéndote buscar a ti, Padre mío. Y gracias, Padre, porque es tu obra, no es la del hombre, porque la obra del hombre no permanece, sino tu obra, bendito Padre Celestial. Te ponemos en este momento la palabra y todo lo que se vaya a dar en tus manos, Padre mío. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar con este estudio. Creo que es un poco continuando con lo que vimos hace 15 días. Hace 15 días vimos que el Señor nos daba la salvación y nos la daba gratuitamente. Era un regalo que ninguna de nosotras tal vez merecíamos. Bien, nadie lo merecía. Era un regalo que Él nos dio y no fue porque fuéramos muy buenas, porque tuviéramos buenas obras. Nada. Ese regalo que el Señor Jesucristo sufrir para que nosotras pudiéramos tener la salvación, para que nosotras tengamos la esperanza de la vida eterna. Y bien, después de ser por nuestros pecados, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y en ese momento nacemos de nuevo y estamos dispuestas a cambiar nuestra manera de vivir. Nuestro espíritu está dispuesto a cambiar. Deseamos cambiar, deseamos hacerlo bien, el bien. Pero el viejo hombre que aún tenemos y que venimos arrastrando, el mundo en el que estamos viviendo, y ¿por qué no? El enemigo nos siguen acosando para que tengamos tropiezos en todo. Hebreos 12:14. Y dice así, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Ese es un verso muy claro, porque aquí nos dice que sin santidad ninguna de nosotras veremos al Señor. Y fíjense que el apóstol Pablo hacía una diferencia muy clara entre tres tipos de seres humanos: el natural, el carnal y el espiritual. Hablemos del natural. Es aquel que no ha creído y cuyo espíritu está muerto a la posibilidad de un encuentro con Dios, a cambiar su vida. A este ser natural lo domina la mente, lo dominan sus emociones. Es como cuando nosotros estábamos aún sin llegar a los pies de Cristo. Éramos mujeres, como dice aquí, naturales, ¿verdad? Vivíamos en base a todas nuestras emociones. Era lo que nos regía. Veamos esta definición del apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14.
¿Quieren que les vaya dando tiempo para que lo busquen o yo lo leo conforme lo encuentre? Si, si gusta leerla, maestra, porque estamos grabando. Ok. Dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros ya discernimos espiritualmente, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, está morando en nosotros. Pero antes de recibir al Señor Jesucristo, éramos como este hombre natural, que nos hablaban del Evangelio y lo veíamos como locura, ¿sí? No creíamos en el poder de la sangre de Jesucristo, no creíamos en los milagros, tal vez a nuestra manera creíamos, ¿verdad? En los santos que teníamos antes. Pero ahora nuestro espíritu ha cambiado. Veamos al hombre carnal. Dice, es aquel que ha creído y su espíritu está vivo para tener comunión con Dios, pero prefiere seguir viviendo como cuando era natural, ¿sí? Nos cuesta trabajo someternos a la voluntad de Dios y en ocasiones, pues, nosotros creemos que sabemos mucho de la palabra, no nos queremos dejar guiar por nuestros pastores, por nuestros líderes de la iglesia, porque a veces nos hablan de algo y decimos, no, es que yo creo que es esto. No, yo pienso que es así, pero siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Nunca podemos decir, yo creo que debo hacer esto, o yo creo que debes hacer esto. Siempre debemos ir a la palabra de Dios. Y aquí en los carnales, habemos muchos en la iglesia, ¿sí? Porque a veces no queremos dejarnos guiar por la palabra de Dios. A veces queremos dejarnos guiar por nuestras propias emociones, como cuando éramos carnales. Y Pablo les dice así a los corintios, ahí mismo, vamos un poquito más abajo, Primera de Corintios 3, del 1 al 3, y les está diciendo así Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablar como espirituales, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Yo creo que muchos de nosotros todavía estamos dentro de esto, de esta carnalidad. Todavía tenemos celos, todavía hay disensiones, todavía sentimos esas cosas, ¿sí? Y Pablo les está hablando aquí a los corintios, les está diciendo que ya no sean carnales. Él llegó y ya no les pudo hablar como grandes en Cristo. Les tuvo que hablar otra vez como niños en Cristo, como quienes todavía están bebiendo los rudimentos, ¿verdad? Todavía estamos en eso, muchos. Y debemos tratar de salir de ahí, hermanas. Pero ahora vamos a ver el hombre espiritual o la mujer espiritual, que es a lo que todas, yo creo que nosotras queremos llegar, ¿verdad? Y el hombre espiritual es el que ha nacido de nuevo, pero ha permitido que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dirija nuestra vida, ¿sí? La dirija a través de nuestro espíritu. Es bien difícil, porque ahí es cuando debemos someter a nuestra carne. Primera de Corintios 2:15, vamos un poquito más arriba, ahí mismo.
Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ese es el hombre espiritual. Dicho de otra manera, cuando en verdad nosotras nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y permitimos que nuestro espíritu gobierne a nuestra carne, seremos verdaderas discípulas de Jesucristo. ¿Sí? Porque yo no voy a decir, yo quiero ser discípula del pastor Eloy, yo quiero ser discípula de la esposa del pastor. No, queremos ser discípulos de Jesucristo, porque el hombre, como hombre, que todavía estamos aquí en la tierra y tenemos nuestro cuerpo que aún peca, puede pecar, ¿sí? Y si yo me hago una idea, ay no, pues yo voy a ser como el pastor Eloy, yo quiero ser como él, y en algún momento él falla, todo se va a derrumbar, y entonces yo también me voy a ir para abajo, y voy a decir, no, pues no sirvió todo lo que hice, todo el esfuerzo que hice. No, hermanas, tenemos que fijar nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, y tratar de ser como él. Gloria a Dios por la vida de nuestro pastor. Gloria a Dios por la vida de nuestros líderes, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros ancianos de la iglesia. Que Dios los fortalezca, ¿verdad? Porque todos estamos expuestos a caer, todos, pero hay que pedir a Dios esa fortaleza para que Dios nos tenga ahí diciéndonos, oye, esto, hasta. Entonces, podremos ser verdaderas de nuestro Dios. Fíjense bien, que cuando Jesús inició su ministerio, fue llamando, conforme él iba caminando, yo hasta me lo imagino caminando, ¿verdad? Allá en esas tierras áridas. Cuando él iba caminando, él iba encontrando hombres a los que él iba llamando. Él iba llamándolos para que fueran sus discípulos. Vamos a Marcos 1, 16, 20, por favor. Marcos 1, 16, 20. Y dice así, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí Jacobo, Simón y Andrés, su hermano, dejaron su barca y le siguieron. Sus apóstoles, más bien no eran todavía sus apóstoles, estos hombres trabajadores dejaron familia, dejaron trabajo, dejaron sus barcas, dejaron tal vez hasta las barcas con peces ahí y le siguieron. Ellos siguieron al Señor Jesús y así fue a lo largo de su caminar con Él. Ellos fueron aprendiendo sus enseñanzas, poniendo todo lo que Él les enseñaba en práctica. Todo lo que en Él veían, ellos lo imitaban, lo practicaban con la misma gente. Ellos no se pusieron a pensar, y voy a dejar a mi padre, y voy a dejar mi barca, ¿quién me la
cuidará, me la volarán, ¿verdad? Algo así. Ellos no pensaron en nada más que en seguirlo. Y no lo conocían, ¿sí? Ellos fueron dejando durante todo su caminar con nuestro Señor Jesucristo, fueron dejando todas esas obras carnales que ellos tenían. Todas esas obras de las que nos habla Gálatas 5, todas esas obras que muchas veces todavía nosotros tenemos, ¿sí? Que son las obras de la carne. Pero estos hombres, y se unieron mujeres, empezaron a aprender de Jesucristo. Empezaron ellos a practicar la bondad, el amor, la humildad. Todo eso empezaron ellos a practicar. Fíjense que sin duda, seguir a Jesús en aquellos tiempos no fue nada fácil para aquellos discípulos. Y no lo es en la actualidad para nosotras, hermanas. No es tan fácil seguir a Cristo. Yo creo que a ninguna de nosotras nos dijeron, cuando llegues a Cristo, cuando llegues a aceptarlo, tu vida va a ser hermosa, tu vida va a ser llena de amor, de salud, de riquezas. Yo creo que a ninguna de nosotras nos dijeron eso, porque la vida en Cristo no es una vida fácil, es una vida difícil. Pero ¿saben qué? Esa vida tan difícil que a veces puede ser, la gozamos, porque tenemos el gozo del Señor y tenemos la paz de Él. A veces estamos sufriendo escasez, estamos sufriendo enfermedad, y sí la pasamos. No quiero decirles que no nos desesperamos, que tal vez no lloramos, sí lo hacemos, pero tenemos esa esperanza de que el Señor está con nosotros y que el Señor nos va a librar de toda la prueba que tengamos. Y fíjense bien, un discípulo es aquel que recibe las enseñanzas de su maestro y le sigue en todo, poniendo en práctica todo lo que el maestro le enseña, todo lo que él va aprendiendo, hasta ser perfeccionado y ser como su maestro. La Biblia nos enseña que un discípulo no es nunca superior a su maestro. Vamos a leerlo en Lucas 6:40. Amén. No me gusta estar acá y ustedes allá, porque no oigo ni el amén, ni echamos relajo. No las escucho. Amén. Bueno, Lucas 6:40 dice así: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Sí? Es por eso que nosotros, los cristianos, buscamos llegar a la estatura del varón perfecto, Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? No queremos ser más que Él, porque ya sabemos lo que le pasó a aquel que quiso ser más que Dios, ¿verdad? Fue arrojado del cielo, y ese es Satanás. Entonces, nosotros no queremos ser más que nuestro Dios, queremos llegar a la estatura de Jesucristo, queremos ser como Él. Jesucristo vivía lo que enseñaba, porque a veces nosotros enseñamos algo, pero no lo vivimos. Él vivía el amor y lo enseñaba. Él vivía el perdón, él vivía la compasión, la honestidad, y por sobre todas las cosas, él vivía la humildad. Y es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo.
La Biblia dice en Hebreos 11:26. Maestra, antes de que pase ese, ¿Vale? ¿me permite leer esta versión de Lucas 6:40 que acaba de dar? ¿Claro? Dice, esta Sí. lenguaje actual dice, y bien va con lo que usted está comentando, dice, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerían en el mismo hueco. El alumno no sabe más que su maestro, pero cuando termine sus estudios sabrá lo mismo que él. Sí. Gracias, Glo. De nada más. ¿Qué dije? Hebreos 11:26. Hebreos 11:26. 26. Amén. Amén, amén. ¿Quieres leernos tu versión, Gloria? Sí, dice, en vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. ¿Qué creen? Creo que me equivoqué de versículo. Perdón. Buen día. Bueno, creo que mi versículo está equivocado, pero aquí lo tengo escrito. No sé qué cita sea, la verdad, pero se los voy a leer. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Tal vez va a ser Hechos, Hechos 11:26. Ajá. Hechos. Sí, sí, sí. Y yo puse Hebreos. No se preocupe. Perdón. Hechos 11:26. Fíjense, dice que se congregaron todo un año, se congregaron los que seguían al Señor Jesucristo y enseñaron a mucha gente. Y entonces a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Y por qué se les llamaría cristianos? ¿Sí? Porque su actitud de creyentes reflejaba realmente toda la actitud de Jesucristo. Ellos eran humildes, ellos eran perdonadores, eran amorosos, eran bondadosos, se compadecían de la gente, eran unos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, porque ellos ponían en práctica todo lo que habían aprendido de Él. Y ahora yo me he hecho muchas veces esta pregunta. ¿Qué me falta para realmente representar a Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué me falta? Wow, no se rían, por favor, porque puede faltarme muchísimo. Yo sé que me falta muchísimo, ¿sí? Pero nos hace falta más que nada conocer a nuestro Señor Jesucristo. Conocerlo para saber realmente cómo era Él, cómo es Él, ¿sí? Y así darnos cuenta y así poder seguir sus pasos. Podemos aprender y adoptar cada rasgo de la naturaleza de Jesús. Vamos a ver 1 Corintios 13, 4, 8. Amén. Amén. Dice así. 13 del 4 al 8. Bueno, vamos a leer desde el 1, ¿sí? ¿Les parece? No tenemos mucha prisa, ¿verdad? ¿Ayudemos a leer? Dice, sí. ¿Perdón? Ah, que si quería que le ayudáramos a leer. Sí, si quieren. ¿Leerla o la leo? Sí, pueden leerlo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a leer desde el 1 hasta el 8.
Dice, si no tengo amor, Sí, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve mi confianza en Dios que haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo, siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. amén. Fíjense que leyendo estos versículos del amor, yo muchas veces he dicho, no, pues yo no tengo amor, la verdad. Porque aquí dice que el amor es sufrido. Y a veces no me gusta sufrir. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Y a veces hasta me frustro porque quiero ser todo esto y no lo soy. Quiero ser la mujer virtuosa de Proverbios y no lo soy, ¿verdad? Y tal vez a muchos de ustedes les pase igual. Queremos ser lo que no hemos logrado ser. Pero fíjense bien que algunas veces pensamos que estamos muy por abajo de cómo debe ser un discípulo de Jesús. Nos sentimos fracasadas y más si nos empezamos a comparar, no, que la hermanita esa es bien buena, la hermanita habla tan dulce y nos empezamos a comparar y esto nos hacemos mal y fracasamos y sentimos que no estamos avanzando, que no estamos dando nada en el ministro Señor Jesucristo. Pero al leer la palabra, nos damos cuenta que los discípulos de Jesús poco eran una perita en dulce, ¿verdad? Él los trajo con él y él los empezó a pulir, ¿sí? Porque ellos también eran carnales. Comparaban entre ellos de quién sería el mayor en el reino, de quién estaría a la derecha de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer Lucas 22, 24, 30. No es para juzgar a los discípulos, es para darnos cuenta que también ellos fallaban y nosotros no debemos estar pensando. Ajá, 22, del 24 al 30. Lucas 2. Lucas 2. Ay, ya se desconectó. Aló. Hola, hola. Ya falló el internet allá. Esa ella, ¿no? Sí. Sí. Sí, esa ella. Déjenla, Que ya congeló está. la imagen si nos escucha, maestra. Ella ya está acabando su tema. Ajá, se congeló la imagen. Pero parece que se trabó. ¿Desde aquí fue lo de ella? No. No, eso ya. Ajá, Ajá. es que lo... Ya llegué. ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Ok. Lucas, ¿qué maestra? Dice así. Ya las veo muy, muy quietas. ¿Me escuchan? Sí. Sí. La cita.
Cita, la cita. ¿Sí? ¿Ya se escucha? Sí. Sí. Lucas 22, Lucas 22. del 24 al 30. ¿Sí? Lucas 22, del 24 al 30. Amén. Ya. Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? Uno quería ser el mayor y otro quería ser el mayor, y así estaban. Pero el que les dijo que el mayor será el que sirve, ¿sí? No el que se deja servir. Bueno, otro caso es que Pedro lo negó 3 veces. Todos conocemos la historia de Pedro. Pedro lo negó 3 veces. La cita es Mateo 26, 69, 75. 26, 69, 75. Vamos a leer al revés, ¿no? Estamos bien. Sí, 69, 75. ¿no? Me van a decir que ya se saben todos ese pasaje, pero es bueno volver a la escritura, ¿verdad? Es bueno volverlo a recordar. ¿Puedo leerlo? Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: en este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: realmente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida Se congeló la imagen de nuevo. Sí, ya les voy a ya. Creo que ya se... ¿Ya? ¿Me escuchan? Ok. Nos quedamos en que Pedro negó a Jesús, pero el Señor no dejó de amarlo. Pedro lloró amargamente porque se arrepintió.
Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos negando al Señor Jesús con nuestras propias actitudes. Muchas veces lo hacemos. No sé ustedes, pero yo sí. Y a veces me toca llorar amargamente y me toca pedir perdón y yo sé que el Señor me perdona. ¿Sí? Pero ya no estamos practicando el pecado. Nosotros que hemos recibido al Señor Jesús, ya no somos practicantes del pecado. Sí pecamos, sí lo hacemos, pero gracias a Él tenemos al Espíritu Santo que nos está redarguyendo y nos está diciendo cómo cambiar nuestro camino. Bueno, sin embargo, Jesús confió en sus discípulos, aún con todas esas imperfecciones que ellos tenían, ¿verdad? Porque eran hombres carnales, eran hombres con problemas, tal vez hasta familiares. Pedro tenía suegra, imagínense, tener suegra, ¿verdad? Pobre Pedro, ¿sí? Bueno, el Señor les confió a ellos la tarea de ir a predicar el evangelio y así pudieran hacer la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, nosotras no somos perfectas, pero nuestras propias fuerzas nunca vamos a lograr ser perfectas, ¿verdad? Pero aún así, Dios nos usa, Dios nos ama y debemos pensar en quién estamos poniendo nuestra seguridad. Es muy importante pensar en nuestra seguridad. Esposo, en familia, en trabajo, nuestras finanzas, podemos estar en nuestra seguridad. Podemos estar teniendo esa seguridad al decir, no, pues yo gano cada quincena mi dinero y nada me va a faltar porque no hay poder humano que me quite mi pago quincenal. ¿Podemos tener esa confianza en nuestras finanzas? ¿O podemos tener esa confianza en nuestros amigos? Por supuesto que no. Nosotros debemos poner toda nuestra seguridad en Dios. Toda nuestra seguridad debe estar basada en Dios, ¿sí? Porque sin Él nada somos. Vamos a leer Lucas 14:26. Lucas 14:26. Dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estas palabras pueden ser muy duras, las podemos escuchar muy duras. Y yo quiero serles sincera, cuando yo comenzaba a leer ¿Sí te escuchan? ¿Sí me escuchan? Amén. Sí. Cuando yo comenzaba a leer la palabra y llegué a leer esta parte, yo decía, pero ¿cómo Dios puede pedirnos que abandonemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a toda nuestra familia? Yo lo tomaba así, literal. Aborrécelos. No los voltees ni a ver, ¿verdad? Yo lo tomaba así, pero conforme vamos escudriñando la palabra, vamos entendiendo que el Señor, estas palabras nos las dice con todo el amor que Él tiene para nosotros. Y no es aborrecerlos, es simplemente ponerlo a Él en primer lugar, hasta antes que nosotros. Porque muchas veces antes decíamos, yo me quiero a mí mismo, yo me amo muchísimo, soy la persona que más amo. No,
La persona que más amo debe ser Dios, por encima de mí misma. ¿Sí? Entonces, estas palabras en realidad, pues no son muy duras, ¿verdad? Ya cuando las entendemos, no son duras. Son palabras llenas de amor para que podamos llegar a ser sus discípulos, como dice aquí. Porque si no, no podemos serlo. Porque siempre que el Señor nos llame a algo, vamos a decir, ay, Señor, espérate. Es que mis hijos me están necesitando. Y que el Señor nos llama a otro lado. No, Señor, mejor espérate tantito. Porque mi papá, mi mamá me están necesitando. ¿Verdad? No quiere decir que hagamos poco caso de nuestra familia. De ninguna manera. Pero siempre Dios primeramente. Solo cuando lo ponemos a Él en primer lugar, vamos nosotros a tener esa seguridad. Vamos a tener nosotros esa confianza en esta vida. Fíjense que Jesucristo, y hay versículos que lo dicen, que es nuestra roca fuerte, el refugio de nuestra vida. Y Él nunca, nunca nos va a abandonar. Nos lo dice en el Salmo 31, 3, 6. Vamos al Salmo 31. Amén. ¿Lo puedo leer? Sí, amén. Amén. Dice, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Son hermosos los salmos, ¿verdad? Porque nos hablan mucho del Señor Jesús. Y Dios, fíjense bien, Él no tan solo se conforma con hacer discípulos. Él no tan solo está conforme con que seamos nosotros discípulos, que estemos ahí aprendiendo de su palabra. Él, por medio de su palabra, nos capacita. ¿Y para qué nos va a capacitar? Pues para que vayamos también a ser discípulos, ¿sí? Para que nosotros también hagamos discípulos en el nombre del Señor Jesús y para Él. Vamos a leer Mateo 28, 18, 20. Amén. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esa es la gran comisión
que el Señor tiene para sus discípulos de la viña del Señor en Avándaro. Esa es la gran comisión que tenemos todos que cumplir. Ir y hacer discípulos, ¿sí? Nosotros, como verdaderos discípulos del Señor, nunca vamos a dejar de aprender. El ser discípulo y crecer nos va a llevar toda la vida. Toda la vida vamos a estar aprendiendo y aprendiendo. Pero hay una cosa muy importante en este proceso y es el pasar tiempo con Jesús. Porque si no pasamos tiempo con Él, no vamos a aprender. No vamos a saber esos rasgos característicos que el Señor Jesús tiene. ¿Sí? ¿Cómo vamos a decir, quiero ser humilde? Pues aquí leyéndolo en la palabra, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo fue humilde hasta el último momento de su vida. A Él lo abofetearon, a Él lo latigaron, a Él le pusieron una corona de espinas. Y Él nunca, yo creo que ni siquiera los volteó a ver así feo, como cuando nos enojamos y echamos unos ojotes, ¿verdad? Yo creo que no. Él fue humilde porque Él sabía a lo que Él había venido y sobre todo fue obediente. Fue obediente con lo que su Padre le había encomendado. Entonces, ¿qué nos toca más a nosotros? ¿Qué nos toca más que ser obedientes? Yo sé que es bien difícil porque antes que ustedes escucharan esta palabra, la escuché yo y yo lo vi escribiendo y me fue pisando cada callo que tengo y me fue dando donde más me dolía. ¿Sí? Y yo puedo decir, ay, tengo que cambiar aquí. Y lo puedo estar haciendo en este momento, pero al rato puedo caer otra vez. Y así es. Y caemos y nos tenemos que levantar. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar a mitad del camino todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir por nosotras. ¿Y qué nos toca a nosotras? Aprender de Él. ¿Qué nos toca? Seguir siendo sus discípulas y seguir haciendo discípulos. ¿Sí? ¿Qué nos toca? Hablar del Evangelio. Eso es lo que nos toca a nosotras. Y a veces decimos, no, es que yo soy bien pecadora, es que yo no puedo estar allá en la iglesia con mis hermanas que son bien santas. No, a veces viene el diablo y nos mete esas ideas, ¿sí? Hay que echarle ganas, hermanas. Y en estos tiempos hay que echarle muchas ganas. Hay que fortalecer nuestra fe. Hay que seguir orando. Y aunque sea desde casa, aunque no podamos reunirnos, no vamos a culpar a la esposa del pastor, no vamos a culpar a los líderes, no, a nadie, porque no nos dé palabra. Ciertamente debemos esforzarnos para que la palabra llegue a cada una de nosotras, pero no vamos a culpar a nadie. Tenemos nuestra Biblia en casa y podemos estar leyendo la palabra y podemos estar orando diariamente y las veces que sean necesarias. Ahora, qué bueno que fuéramos como Daniel, 3 veces al día nos hincamos y oramos, ¿verdad? Pero a veces nada más en la hora de la comida. Señor, bendice sus alimentos y ¡ay, qué rico! Amén. ¿Sí? Pero vamos a fortalecernos unas a otras. Y aunque tal vez hemos sido negligentes, no hemos estado al pendiente de cada una de ustedes, llamándoles. Hay que saber que cada una tenemos nuestras propias batallas y hay que fortalecernos una con otra en oración. Si no podemos estar llamando por teléfono o un mensaje. Pero sabemos que todas pertenecemos al cuerpo de Cristo y todas
unidas debemos estar. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. De esta manera se nos facilita obedecer la palabra de Dios cuando nosotros leemos esta Biblia que por gracia de Dios todavía podemos tener. Hay países donde ya no tienen Biblias, ya no se les permite, donde los están sacrificando a aquellos que les encuentran una Biblia, pero nosotros, gracias a Dios, podemos tenerla, ¿sí? Y en esta Biblia nosotros recibimos las instrucciones de Dios. Nosotros podemos conocer el corazón de Dios y nosotros podemos discernir su voluntad, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces yo las animo a que no dejemos de leer, a que no dejemos de orar y bueno, no dejemos de congregarnos, aunque sea así en forma virtual. Ahora ya estamos muy modernas. Entonces, pues es todo lo que yo tenía que decirles. Espero que nos sirva de algo la palabra y que todas estén muy bien. Gracias, Glo. Y lo que leímos también en Lucas, de quien deje, bueno, que tenemos que dejar a nuestro padre, madre, bueno, e hijos también, pues yo creo que también una manera en que Dios nos habla en este versículo es también que a veces nosotros humanamente a veces actuamos de que, esto le hizo a mi hijo, a mis hijos nadie los toca, ¿no? En esa parte. Y ahora va a ver, me voy a desquitar. A veces actuamos de esa manera y nos olvidamos de lo que nos está diciendo Dios en su palabra, ¿no? Nos olvidamos y queremos nosotros tomar nuestra propia justicia, ¿no? O por qué le hizo esto a mi mamá o a mi papá, o igual a nuestro esposo, a nuestra esposa, no sé, los varones, ¿no? Y a veces anteponemos a ellos a lo que nos dice Dios en su palabra, a lo que Él nos dice, ¿no? También de esa manera, a veces nosotros no nos dejamos discipular por Él, porque dice, tendrá que dejar todo eso para que puedan ser mis discípulos, ¿no? Y cuesta morir a la carne, yo creo que a todas nos cuesta mucho trabajo y usted también tocaba esto, ¿no? De que es la vieja naturaleza, ¿no? Y a veces somos llevadas por nuestros sentimientos, nuestras emociones. También, por ejemplo, sucede, ¿no? Que nosotros, como mujeres a veces nos pasa de que, ¿por qué? Yo no voy a hacer esto así, lo voy a hacer así. O sea, como que puro, a veces por capricho, porque, ¿no? Y ahí es cuando nos cuesta morir a nuestra carne, ¿no? O sea, como que, ¿por qué? Si yo no, y ahora se hace así, ahora llevo la contraria, y yo hago lo que quiero. Siento que es un área que nosotros como mujeres nos habla mucho el Señor aquí, porque por nosotras las mujeres somos muy emocionales. Entonces, si no nos dejemos guiar por Dios, pues no vamos a poder ahora sí lograr salir de esa vieja naturaleza y pasar y ser más como Dios, ¿no? O sea, más como Él, más como espíritu. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo? Como dice, te lo platicaba, ¿no? La obediencia, pues nos cuesta, ¿no? Obedecer, como venimos, todo eso. Pero yo creo que Dios está tratando, como dice, cada área. Todas a lo mejor aquí estamos en diferentes etapas. Algunas ya están disfrutando nietos, consintiendo, todo, ¿no? Y nosotros nos toca a lo mejor en el área de los papás, ¿no? De estar corrigiendo, tener jóvenes, otros tienen bebés chiquitos. Y pues lo que dice, ¿no? Es cierto, estamos llenas de emociones, donde a veces nos entra el enojo, la ira, estás batallando. Todas tenemos diferentes caracteres. Hablaba en la Biblia, ¿no? De Pedro, todos los que tenían, ¿no? Uno colérico, sanguíneo, emblemático.
pero finalmente Dios tiene un propósito para cada una de nosotras y yo creo que esta situación que está harta, lo que usted dice también con la tecnología, a mí me cuesta, yo estoy en el, no le quiero presionar porque no sé qué, ¿no? Pero son retos finalmente que Dios nos está, ahora sí, en la actualidad nos está a tomarlos, ¿verdad? Nuestros hijos nos llevan, nos adelantan en muchas cuestiones ahorita en esto, pero algo que también dice la palabra, pues que su palabra fue, es y va a seguir, ¿no? Entonces nos está puliendo. Yo la verdad doy gracias a Dios porque efectivamente cada una tenemos que tener una relación con Dios. ¿Cuántos años tenemos aquí en la iglesia? Hemos sido enseñadas de muchas maneras, vemos los ejemplos de muchas personas, pero nuestro modelo a seguir es Cristo, porque efectivamente aquí nosotras pues fallamos. A lo mejor un día alguien va a esperar algo de mí y voy a fallar, no van a hacer lo que esperaban de mí, pero nos cuesta trabajo el orar. Ahorita, gracias a Dios con este tiempo, porque valora uno. Yo, la verdad, doy gracias a Dios porque pues, mi esposo estuvo un poco más tiempo con nosotros, estamos disfrutando a mis suegros, entonces son tiempos y también de la palabra. Tenemos la otra etapa con los jóvenes, ¿no? Que pues a lo mejor ellos están en otra situación, pero es estar orando. Y lo que dice, Dios respalda. Dios dice que nos dio ese poder, pero pues tenemos que estar doblando rodillas. Y pues sí, yo me acuso, me cuestan muchas cosas, digo, a veces me pasan cosas por mi necedad, porque tomo malas decisiones, pero también veo el poder de Dios en donde está y pues rodearnos del cuerpo de Cristo, de estar orando unas por otras. Vemos también los milagros, aunque sea en el de que oramos por alguien y ya está el agradecimiento a Dios. Amén. Que Dios está ahí. Entonces eso nos tiene que motivar a seguir caminando y pues como dijo aquí la palabra, Él es nuestro camino y nuestra guía. ¿Sí? ¿Alguien más? Es que yo quiero pedir oración. Es que mi hermano Dionisio dicen mis sobrinos que necesitan que yo vaya a Ensenada. Y yo estoy poniendo esta situación, no está aquí a la vuelta de la esquina. Y yo dependo mucho, pues siempre quiero cubrir áreas que le pertenecen a Dios aquí en mi hogar, pero pues una cosa es mi nieta y otra cosa es mi hermano. Y como que yo tengo muchas ganas de ir a ver a mi hermano, como les digo, en primera, la economía, en segunda, la distancia, en tercera, el trabajo. Pero ahorita me estoy acordando de un versículo del Señor que dice, nada ni nadie apartará del amor de Cristo. Yo el domingo tuve un pequeño enfrentamiento con mi hija, lloró ella, lloré yo. Ahora no voy a la iglesia. Dije, yo misma me respondí, ¿qué? No, que nada ni nadie te apartará del amor de Cristo. Y quiero decirle a las mujeres que siempre tenemos que estar dispuestas, pase lo que pase. Siempre va a haber enfrentamientos, a veces familiares, a veces con las personas, pero que nada nos aparte del amor de Cristo. Luego yo llegué y no había nadie en la entrada y me quedé ahí. Bueno, una hermana me dijo, quédese aquí. Y yo dije, Señora, así como vengo, toda sucia, con malos pensamientos. Y el Señor me dice, pero estás aquí.
Y yo, la verdad, doblo mis rodillas, doblo mi cerviz, pido perdón a mi Señor y le dejo todas las cosas. No crean que no me duele lo que está pasando en mi hogar, pero también quiero darle el primer lugar a mi Señor. ¿Ustedes creen, como madres, que yo pueda enderezar la vida de mis hijos? No, solamente el Padre Celestial, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que lo que vi un día una prédica dijo, no dejes de congregarte, no te apartes de la iglesia. Si un día te necesitan tus hijos, ya saben a dónde estás. Y digo, gloria a tu nombre, Señor. Tienes razón. Y es por lo que yo estoy aquí, día con día. Pero no todo está perdido, hermanos. En la noche del domingo, vendiendo ahí en el puesto, ya otras veces había llegado un sacerdote y me había dicho, Betty, que está fume y fume, y comiendo. Y ahora me tocó a mí. Y iba como con 6 personas y le decían, padre, 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 y aquel fume y fume junto a mí. Si tú no hablas, las piedras hablarán, dice la palabra de Dios, o estoy mal. Así lo dice la Biblia, que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Entonces, yo le estaba preparando la cena a ellos, pero la boca no la tenía amarrada ni ocupada. Entonces le dije, perdón, ¿es usted? ¿Por qué le dice padre? ¿Porque es padre de ellos o sacerdote de alguna iglesia? Tenemos que ser valientes, nada de apachurrarnos. En el nombre de Jesús, tenemos que salir adelante. Entonces primero me hizo una broma, no sin antes seguir fume y fume. Y dice, yo soy el papá de todos ellos. Le dije, y a una señora dice, no es cierto, yo creo en una sebastiana. Le dice, no es cierto, no es nuestro papá carnal, es el sacerdote de una iglesia. Le dije, qué bueno, lo felicito, gloria a Dios que sea usted sacerdote, pero ¿sabe qué? Usted tiene una gran responsabilidad. Porque Dios le ha dado un público, usted tiene que dar ejemplo. Y aparte, quiero decirle, Señor, me dirijo a usted directamente, no a ellos. Ellos no tienen la culpa, ellos siguen lo que usted enseñe. Pues ¿sabe qué? Que su cuerpo es templo de Cristo. Imagínese, el Señor Jesucristo ahorita en este momento quiere entrar a su corazón, a su templo. ¿Cómo está? No va a ver ni dónde entra, porque está lleno de humo. Así, y entonces me dice, ay, sigue. Le mordía el pambazo y le mordía el cigarro y le fumaba. Me dice, poco, yo también me caí. Y me dice, le dije, no, gloria a Dios, no voy a misa porque yo he recibido a Cristo en mi corazón y yo quiero llegar a la estatura del varón perfecto. Y le animo a usted, dices que yo ya tengo 1 año fumando. No, pero me dijo, es que yo no soy de aquí. Le dije, eso no le justifica en nada, porque el Señor Jesucristo no vino solo para los de aquí, para todo aquel que le reciba en su corazón. Y es por eso que yo no voy a misa, porque yo he entendido que no son las 4 paredes, sino es el Señor Jesús. Señor, gracias. Gracias porque
tú me estás enseñando a ser una mujer valiente. Yo no esperaba ni siquiera. Hermanas, animémonos a no dejar todo lo que nuestros líderes nos están enseñando. La maestra Patti se esfuerza, Eloy se esfuerza, Neri se esfuerza. Déjenme decirles que el domingo me dijo Brenda, hoy me encantó cómo predicó Neri. Dice, hoy me cayó el 20. Dije, gracias, Señor. Gracias porque yo espero en la milagro. Debemos, yo lo que he sentido con mi hija, jamás de los jamases voy a estar contenta con esta relación que tiene, pero estoy contenta porque tengo a mi Señor conmigo y va a hacer la obra. Y doy gracias a Dios, porque para atrás ni para agarrar vuelo, siempre tenemos que esforzarnos en las buenas y en las malas, y que nadie nos aparte del amor de Cristo. Es todo lo que yo quiero decir en esta mañana y pedirles perdón, porque sí, ya la soy bien. Yo quiero tomar la palabra. Con todo respeto, me gustaría que estuviera mi mamá sentada también, ¿no? Pero maestra Patti, reina, suegra, Seba, yo siento que la etapa que están viviendo ahorita ustedes debe de ser algo bonito. Amén. Yo las da apachurrando. Esta etapa ustedes deben de aprender a dejar a los hijos. Es una etapa en la que los hijos deberíamos de estarlos consintiendo a ustedes. Que si un día necesitamos que cuiden a nuestros hijos, pedírselos de favor y decirles, ¿no tienes planes? ¿Me puedes apoyar a cuidar a mis hijos? Y ustedes con toda sinceridad, tenerse a ustedes primero, decir, ¿sabes qué? Sí puedo, no puedo. No es obligación. Tal vez unas se van a enojar, unas hijas, tal vez otras no, vamos a comprender. Pero ustedes esta etapa, ustedes ya la deben de disfrutar. Ustedes deben de estar ahí para los hijos, para animarnos cuando caigamos, pero no estar cargando con nuestros problemas. No estoy diciendo que se quiten ese amor hacia los hijos, sino que ahorita ustedes ya deben de estar a lo mejor aconsejando a Giovanna, a mí, a Gloria, con nuestros hijos, las etapas que estamos viviendo, pero ya no cargarse por los problemas matrimoniales de los hijos. Que si el hijo no está entregado completamente a Dios, ustedes les corresponde orar, pero cuando ustedes oren, decir, Señor, aquí te entrego este problema. Y que eso no les esté todo el día en su mente ni en su corazón, porque eso es lo que nos las está apachurrando, nos las está desanimando. Ustedes tienen que orar. Gracias por sus oraciones, porque sabemos que sí oran por los hijos, pero en esa oración sentir ese descanso de que Dios, tú eres el que tienes el control, te entrego esto. Ustedes, y así, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? A mí me pasa que cuando tengo un problema todo el día estoy pensando en eso y ya tengo dolor de estómago, dolor de cabeza, ya a lo mejor les contesto mal a una de mis hijas que ni siquiera tiene la culpa. Ustedes para que ahorita estén bien. Cuando los hijos caigamos, ustedes van a estar ahí para nosotros y recibirnos a lo mejor con ese abrazo, ¿no?, que necesitamos. Pero se carguen. Eso es lo que sentí decirles esta mañana. Tómenlo con amor. Bajamos, realmente las he visto así cargadas. Y eso no quiere decir que ya no traigan peticiones de oración por los hijos, no me lo malentiendan. Pero esta etapa, déjense apapachar y de verdad pónganse ustedes en el lugar que se merece. Y son de gran ayuda para los hijos, para los nietos, pero no es su obligación, no están a nuestra disposición. Y pues sí, déjense querer, porque a veces por estar, ¿cómo se llama? Por estar cubriendo las necesidades de los hijos, hasta económicas, o sea, porque yo me he dado cuenta, hasta económicas, ustedes se olvidan y no pasan tiempo con el hijo, con los nietos que a veces los buscan, o con ustedes mismas,
y que a veces los buscan y que a veces hasta los invitan a sus fiestas y ustedes nunca tienen tiempo porque tengo que cuidar al otro nieto. Y dejan de lado a los otros nietos. O sea, con todo respeto, yo sí les voy a decir, se deben de dejar apapachar. Y otra cosa más, yo sí se los voy a decir a todas. Yo algo que vi en mis papás, no son los papás perfectos, pero cuando mi hermana Marisol se separó de Luis Ángel, mi mamá y mi papá no le respondieron las cosas a Marisol. Mi papá y mi mamá, si Marisol les pedía permiso para ir a algún lugar, ahí están los hijos, llévatelos. Marisol se iba a trabajar, pero Marisol tenía que lavar la ropa de sus hijos, Marisol tenía que ver lo de la comida de sus hijos, Marisol tenía que dejar todo en orden y mi mamá era un apoyo para estarle echando la mano ahí con los niños, ¿no? Pero no, mi mamá no cargaba con toda la responsabilidad de que córrele, tengo que meter a lavar la ropa y todavía la ropa de Marisol, y porque si no se va a enojar si no le tengo listo esto para su trabajo y su almuerzo, su comida. No, Marisol se hacía cargo, ha tomado sus decisiones, y discúlpame, Marisol, pero mis papás hicieron eso. Ajá, mis papás hicieron eso, que sí hubo jóvenes, porque siempre hay quien les ronda, a las mamás solteras, siempre va a haber, pero mis papás hicieron eso, entonces si se le acercó a algún joven nuestro, oye, ella tiene a sus hijos, bueno, así están las cosas. Ajá, exactamente. Entonces, también una vez es como mamá, pues decimos sobre las situaciones que estamos viviendo, pero a veces nosotras mismas propiciamos que nuestros hijos no nos valoren, propiciamos que tomen esas libertades. Y porque pues tampoco se vale decirle a los nietos, ahora es un tiempo de tu mamá, que tu mamá disfrute. ¿Por qué? Porque la mami, o sea, están los niños chiquitos y es natural que que busquen a su mami o a su papi. Y pues dejar que la mamá cubra este aspecto afectivo, sí, porque también se va dando la pérdida de identidad de los hijos, y pues eso no lo suple ni la abuela ni nadie al 100%. Entonces, suegra, yo sí la invito a que a sus hijas ya las deje a todas, que se hagan responsables. Usted luego ya cuando está bien las justifica y otra vez vuelve a lo mismo, pero ya es tiempo que usted se deje apapachar. Don Dionisio, ya nos dijeron, no está bien, también a nosotros nos dijeron que fuéramos a verlo. No está bien ya don Dionisio, y al rato usted se va a arrepentir de no ir a verlo, ahorita que todavía está en vida. Ya don Dionisio está muy débil, ya está mal, entonces pues es tiempo que se debe. También hay que checar, por ejemplo, ahorita me recordaba los patrones. Mire, por ejemplo, mi abuelita tiene 91 años. ¿Sí me escuchan, Chupatito? Sí. Mi abuelita tiene 91 años. Ella estuvo guardada en toda esta cuarentena. Y ya estaba desesperada. Ya se fue a trabajar la señora. Anda trabajando. Ella dice, yo ya le dije a mi Dios Padre, cuando me quiera llevar, ella está trabajando. Y lo contrario a la tía, ¿no? Ustedes saben que tuvo COVID, ya está bien, la tía Tommy, y ella era la que más resguardada, ¿no? Entonces, finalmente... por ejemplo, mi abuelita tiene 9 hijos, ¿no? Ahora que se quedó ahí, todos íbamos a hacerle limpieza, lavarle y tal, todo. ¿Y qué pasa? Que llega uno de mis tíos, el varón, y la abuelita que se para rápido a hacerle de comer, y nosotros, ¿cómo así hasta le llevamos la comida? O nosotros, o sea, se hace chipil, y al tío, ¿qué quieres, hijo? Y hacemos comida. Tú come el blanquillo y dale la carne al tío. Y nosotros, ¿qué onda? ¿Cómo? Y nosotros le decimos, mamá, o sea, ¿cómo? Sí, dale la comida. Hija, llévame al centro. Mamá, que la lleve mi tío, también tiene carro. No. Él gasta gasolina, tú tienes. Entonces, platicábamos con las tías y nosotros vemos, por ejemplo, del lado de mi abuelita, todo el respaldo económico
moral, emocional, dinero para la parte de los varones. Y las mujeres, es tu obligación, ve, dale de comer, entonces, y digo, híjoles, mamá, pero cuando te enfermas, pues nosotros venimos a asistirte, a limpiarte, todo, y ellos a veces no cooperan, ¿no? Entonces traíamos como que ese dilema, y a veces lo que dicen, hay problemas porque de una parte, todo el apoyo, nosotros le invitamos a veces a comida, y no puede porque dice, no, yo no voy a dejar mi puesto por un plato de comida. Pero si va con los tíos, no hombre, hasta buenos regalos y todo, digo, mamá, es que el amor no es parejo. ¿Cómo? Pero también entendemos esa parte que fueron criadas así. No sé por qué. Todo el lado siempre del lado de los varones o de, nosotros en nuestro hogar lo vemos así. Entonces, pues también tenía uno que romper eso, ¿no? O sea, finalmente, en otros decimos, esta familia le das lo mejor, la mejor carne, y a ti te toca la patita o el guacal, ¿no? Entonces, no hay, entonces a veces hay esa rivalidad ya en la familia, hasta los mismos nietos, es que mi abuelita no me ve bien, es que esto, es que lo otro. Finalmente también nosotros hemos estado en la etapa, por ejemplo, yo con mis hijos, mi abuelita es que mi suegra era de sentaditos, no toques la planta porque, pero llegaban al lado de mi cuñada y los niños rompían, no decía nada. Entonces dije, mamá, ni modo. Yo lo tomé como una enseñanza. Sí, al momento a veces da enojo, pero finalmente, pero ¿a dónde tenemos que llegar? Al perdón, amarlas, ya hacerles ver la diferencia que se nota, porque sí, a veces se nota en la misma familia, hacerles ver, o sea, si hay una flor para uno, pues dale la flor a cada uno, esfuérzate. Nosotros en la casa con mi mamá nos enseñaron, mi hermano tiene sus hijos en Estados Unidos y nosotros de aquí les llevábamos cosas, que mi mamá no, aquí pues le daba los 5 pesos a uno, todo, allá no les daba, pero les llevábamos cositas para compensar eso, ¿no? Pero sí se alcanza a ver, entonces yo creo que ahorita es ir rompiendo, que efectivamente yo mi mamá ya no tengo, pero estamos disfrutando nosotros a mis suegros, el salir, el convivir, el estar en otra etapa, los escuchamos, las quejas, esto, lo otro, pero sí es cierto lo que dice Gloria, que ellos empiecen a disfrutarse a sí mismos. Si, por ejemplo, hermana, si le dicen, ven, te necesito, vaya, porque finalmente sus hijos aquí ya están grandes y cualquier cosa, yo le aseguro que el hoy va a salir al frente a cualquier situación, o alguien, o mismo la enseñanza para su hija para valorarla o de entender directamente de ella. Entonces, es disfrutar y disfrutar. Y que usted no se sienta así que es que no voy porque esto, y sí puede, porque finalmente sí se puede salir adelante, nada más que a veces también igual, dicen por ahí, ya no están tan a la medida. Entonces, ¿saben dónde manipular? Entonces yo creo que cada una debe tener su tiempo. A lo mejor es para nosotros que estamos acá, dicen, pues ahorita no estás pasando en eso, muy buenos los consejos, ¿no? Ya vamos para allá. Luego, cuando estemos ahí, ya nos tocará. Ya vamos para allá, pero sí. Sí, y estamos también para apoyar, orar, por cada una. Yo, mis respetos para todas las mujeres que de cierta manera estamos aquí, porque todas estamos en diferentes situaciones, pero estar orando unas por otras y pues nos va a ayudar. Ustedes nos enseñan a nosotras y pues nosotros los que Tenemos vienen. consejos como de hijas, que lo vemos de lejito. Ajá. Que lo estamos viviendo, ¿no? Porque sí, tienes razón eso, Giovanna, ¿no? Yo creo que todas nos afectan, que ya estamos en nuestros 30 para arriba. Que Esas diferencias duelen. Decirles Y a los nietos que también yo nos duelen. cuando me fui a México me fui 2 semanas, ni la sé, porque día con día estaba con la esperanza de ver a mi hermano. Nunca lo volví a ver. Pero yo vi acá mucha unidad en la casa. Parecían ratoncitos mis nietos, mis nietas apuradas aquí en la casa. Hasta Betty fue, barrió la cochera, lavó y allá atrás la estancia. Y digo, gracias Dios, porque sí,
le echan ganas. Lo que pasa es que como me ven ahí, pues dicen, no voy. Sí, Ay, pero ahí recordemos estamos. que Bueno, yo doy creo que todos gracias. tienen a un Dios. hijo favorito y a veces por ser hijo favorito no dejan que madure. Sí. Porque todos resolvían a su mamá o los papás. Tan- Sí, así que si los aman y tienen ahí un favorito, que hagan mujer de bien. Eso, Perdón, más, estábamos muy maestra. emblemáticas. Perdón, estábamos muy emblemáticas. Vamos, café. Ya las escuché a todas. Muy bien. Ay, No, maestra. pero de verdad que ahora son como mujeres grandes que ustedes nos pueden enseñar mucho y siempre llegan a partir con problemas, cargadas. Y a veces ni para ustedes, a veces son problemas que no están viviendo ustedes, sino cercanos a sus hijos. Eso les inspira a ver. Llegó la hora de despedirnos. Sí. Amén. Gracias. Gracias. Oye, Glo, Yo ya me voy a ver a mi chacho ahí arriba. Vamos. podemos darle a Reinita el privilegio de orar. Ah, claro que sí, maestra, gracias. Qué palabra tan hermosa. Gracias, hermano. Sí, vamos a orar. Muchas gracias, Padre, te damos por este estar aquí reunidas, alimentándonos de tu palabra que es vida y es espíritu. Gracias, Padre, porque de alguna manera nos hablas a cada una, cada instante de nuestras vidas, Padre. Y gracias porque nos das ese tiempo de hablarnos, porque son tiempos difíciles, es cierto, difíciles, pero más difíciles son para aquellos que no te conocen, Padre. Nosotros en medio de la dificultad de nos pensamos que tenemos a ti, donde llegamos humildemente en tu regazo a llorar nuestras lágrimas y lo que nos pasa. Sabemos, Señor, que tú conoces aún la palabra. Antes de decirla, conoces lo que hay en nuestro corazón. Y sabes, Padre, estamos rendidas ante ti. A veces nos cansamos, pero Padre, llegamos a tus pies y nos das fuerzas nuevas para seguir adelante. Gracias por todo lo que hemos vivido, Señor. Gracias porque todo nos ha llevado a una enseñanza, Señor. Todo esto nos lleva a morir a la carne y vivir para ti, Señor. Porque llegará el momento, como Pablo lo escribió, inspirado por tu Espíritu Santo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por nosotros, por amor. Padre, muchas gracias. Eso va muriendo, nuestro viejo hombre exterior se va desgastando, es cierto, pero el interior se va renovando, porque Padre, ya dependemos más de ti, Señor. Gracias porque estás limando todas esas esperanzas, esas áreas del alma que aún aparecen de repente por esa niñez que vivimos se engendraron en nosotros, pero Señor, aquí estamos. Tú estás arrancando raíces, derribando y destruyendo, Señor, para que verdaderamente el legado que dejemos sea, Señor, la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por todo. Y nuevamente, Señor, a tus pies nos rendimos, porque sabemos que sin ti nada somos, Señor. Vamos con un alimento hermoso y rico, Señor, que lo vamos digeriendo para que se haga vida en nosotros, día con día y segundo a segundo, Señor. Aún a nuestros enemigos, amarlos, Señor, porque sabemos que ellos no te conocen. Y sabemos que esa es nuestra meta. Aquel que nos ofende, amarlo. Aquel que nos humilla, amarlo. Y aquel que nos avergüenza, amarlo, porque un día así lo hicimos contigo, Padre, sin conocer, y nos has perdonado. ¿Por qué no perdonar a los demás? Gracias te damos por esta enseñanza, te alabamos y te bendecimos, Padre. Vamos llenas, satisfechas, Señor, agradecidas, llorando de gozo que estamos a tus pies, Padre, porque no hay lágrima de madre que no llegue a tus pies. Gracias, porque nuestra esperanza está en ti, Señor. Gracias, porque sabemos que nuestras fuerzas no son suficientes. Las tuyas las necesitamos, Padre.
Gracias porque el gozo tuyo es la fortaleza nuestra, Señor. Gracias. En el nombre precioso de Jesús, bendecimos a tu hija, a tu sierva Patricia, Señor. Tú conoces su vida. La bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale fuerzas, Padre. Y sabemos, Señor, que lo que vamos viviendo, Señor, cada día, Padre, cada día, por difícil que parezca, tú nos cargas, Señor. Siempre nos cargas. Nos llevas en tus brazos como la gallina culeca con sus polluelos. Siempre nos cobijas con tus alas, Señor. Gracias. Porque aún las dolencias que vamos viviendo, Señor, nos enseña a valorar nuestros pies cuando corríamos, cuando íbamos a la maldad, al chisme. Y hoy, Señor, aunque a veces no podemos ni doblar nuestras rodillas, doblamos nuestro corazón delante de ti, Padre. Gracias. Muchas gracias, Padre. Nos gozamos porque nuestra redención está cercana, Padre. Gracias. Te alabamos, te bendecimos y sabemos que Patricia, tu hija, va a correr como yo, como María Reyes, como Cristina Newport. Vamos a correr para orarte y alabarte, Padre. Vamos a ser rejuvenecidas para ellos, Señor. Y esa es nuestra esperanza. Gracias, Padre. Gracias por todo. Recibimos de tu bendición y de tu paz, Padre. Y vamos con ese gozo en nuestros corazones. De ser tus hijas, de ser tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén. Oh.